Buenas tardes, buenas noches. Este es la sesión, bueno, el inicio de la unidad 5 del curso de Finanzas Corporativas 2 del ciclo 2022-1. Ok, en esta sesión vamos a, reincidir un poco lo que es el costo de capital para las empresas apalancadas, ok, que corresponde a la unidad 5. Y es un poco entender cómo funciona, ¿no? Vamos a incidir en el concepto del WACC y el CAE, ¿no? El costo de capital, el costo patrimonial. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir como contenido de la sesión de hoy día los determinantes de beta, ¿ok? Qué cosas son los betas apalancados, qué cosas son los betas desapalancados y qué cosas es el reapalancamiento de estos betas. Y adicionalmente vamos a llegar a estimar qué cosas es el WACC, ¿no? En función a estas dos operaciones previas. ¿Okay? Como ya habíamos hablado, beta, un segundito por favor. Beta estadísticamente corresponde a, ¿no? a esta relación entre la covarianza del mercado versus el activo que estamos analizando respecto de la varianza de mercado, del activo que subyace como proxy al mercado. Entonces este es el concepto estadístico, ¿no? Econométrico hasta donde podría decir, ¿no? Otra lectura de beta es una pendiente respecto de la relación, la regresión lineal entre los retornos del mercado y los retornos del activo que estamos analizando. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, cuando obtenemos este beta del mercado, lo que obtenemos son datos que provienen de cotizaciones, ¿no? Que están flotando en el mercado, son activos financieros, acciones que flotan en el mercado y estamos obteniendo sus cotizaciones y en consecuencia sus retornos. Y son los retornos los que vamos a regresionar o vamos a calcular su beta. ¿Okay? Entonces, si nos podemos abstraernos un poco del concepto, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando datos de mercado que incluyen las consecuencias, digamos que las cotizaciones de estos activos se van a ver reflejados por las acciones que tome el management de la empresa, ¿correcto? Entonces, se dice pues que las cotizaciones que se obtienen de fuente primaria, que significa tomamos datos de las bolsas, ¿correcto? Son datos que vienen, digamos, cargados con información no solamente operativa o económica, sino también datos financieros, porque las decisiones sobre la gestión de la firma contiene ya decisiones de financiamiento, ¿no? Por el simple hecho de son datos que responden ya a una estructura dada. Son nulas o casi nulas las empresas que funcionan sin deuda. Me parece que uno de los ejemplos más emblemáticos de empresas que no tienen deuda, hasta donde yo recordaba, hasta hace, no sé, 15 años, era IBM. No sé si su política habrá cambiado, pero antes IBM era un ejemplo de empresa no apalancada, pero era digamos, un caso muy particular respecto del común de las firmas que flotan en el mercado. No solamente te financias con capital, con equity, o sea, con acciones, sino también probablemente toque la puerta al mercado bancario o al mercado de capitales, alguno de los dos. Correcto, entonces tenemos eso por ahí, entonces tenemos que beta es la medida de riesgo de la compañía, ¿no? Y
digamos, esto mide la relación entre cómo varía, digamos, el retorno cuando se refiere o cuando estamos vinculándolos al mercado. Entonces, ¿qué nos va a decir esto, no? El beta nos va a dar una idea de cómo se mueve el activo en análisis, ¿okay?, respecto de una unidad, digamos, de volatilidad del mercado. Quiere decir, si el mercado se mueve pues 1% hacia arriba y beta es 1.2, por ejemplo, diríamos que el activo en análisis se va a mover en mayor proporción que este activo y en zona positiva, ¿no? O sea, quiere decir que van a tener una correlación. O sea, dentro de esta definición, recordemos que tenemos una subdefinición, que son el coeficiente de correlación, ¿okay?, entre todos los activos y sus desviaciones estándar individuales, ¿no? Si queremos, podemos incluso establecer, ¿no?, cuál es la significancia de esto. Esto es igual a, es lo mismo que decir, o sea, arriba tenemos ρ entre I y M. Vamos a bajarle después multiplicado por sigma. Bueno, acá se puede escribir con, digamos, sigma de I por sigma de M. Así que se entiende un poquito mejor. Aquí vamos a hacer un poco más grande. Por mejor, así. ¿Dónde este es igual a? No, se puede conseguir igual acá. Y acá 0. Así. Y acá abajo. Sigma al cuadrado de M, ¿no? Un poco emulando la nomenclatura regular. Porque esto es beta. Entonces, si quisiéramos, también podemos acá, ya lo hemos visto en sesiones pasadas, que un sigma de beta de mercado, perdón, se puede ir respecto de un sigma de mercado. Entonces me quedo con, me vuelo 1, me salgo 1, me quedo con sigma arriba del activo dividido por un sigma de mercado, ¿no? Eso es lo mismo. Así podemos ver más o menos qué significa cada uno. ¿Ok? Entonces, según, o sea, ¿cuáles son los determinantes de beta? ¿Cómo se define beta? ¿Cómo beta? ¿O qué elementos definen beta para un activo dado, ¿no? Entonces, la teoría nos indica más o menos que los determinantes tienen naturaleza o sea, por naturaleza de los ingresos. Si el ingreso es estable, es, digamos, es estable el flujo, o si tiene una naturaleza cíclica. Entonces, hay sectores en los cuales las empresas tienen ciclos dentro de lo que es sus flujos de caja, ¿no? Entonces, luego tenemos otro concepto detrás que es el apalancamiento operativo y finalmente el apalancamiento financiero, ¿no? Esos son los determinantes de un beta. Eso sea, digamos, una empresa va a ser más o menos riesgosa que el mercado. Evidentemente sí, si mi negocio, si mi naturaleza de negocio tiene ciclos intrínsecamente en mi flujo. Por ejemplo, ¿quiénes pueden tener ciclos, no? Podemos estar hablando incluso también de
de estacionalidad, ¿no? Si estamos hablando de estacionalidad, por ejemplo, un agroindustrial, ¿no? Un agroindustrial, por ejemplo, una vinitícola, ¿no? Donde tienes que tu activo principal es un activo biológico. Entonces ustedes cosechan, o sea, siembran y luego cosechan, ¿correcto? Entonces, normalmente los momentos de siembra vamos a tener escasez de flujos, ¿ok? Hasta que se pueda, hasta que las plantitas crezcan y se puedan cosechar. Entonces, ahí tendremos una suerte de, no solamente de ciclo, sino también estacionalidad, ¿no? Es por eso que las empresas que tienen o que son agroindustriales tienden, por ejemplo, a diversificar su producto de manera que puedan estabilizar un poco sus precios, sus flujos de caja, ¿no? Sus ventas. Otra, Otro elemento que es importante dentro de lo que es beta es el apalancamiento operativo. O sea, el apalancamiento operativo es similar al apalancamiento financiero, solamente que el apalancamiento financiero es un poco más entendido, ¿no? Porque lo que se entiende de apalancamiento financiero es que mientras uno se va tomando deuda, ¿no? Va a tener una suerte de beneficio justamente por el escudo tributario, ¿no? Pero llega un momento en que ese apalancamiento puede llegar a ser pernicioso, con lo cual el riesgo se hace muy fuerte, muy elevado, y genera ya problemas de liquidez y posiblemente insolvencia. Pero bueno, el concepto es que el nombre te dice, ¿no? Apalancamiento. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar deuda, que es cierto que estoy incluyendo más riesgo a la estructura, pero ese mayor riesgo va a hacer que yo sea capaz de exigir un mayor retorno. En este caso, en el caso de apalancamiento operativo, o sea, la palanca del apalancamiento financiero es la deuda, ¿ok? Eso ya queda claro. ¿Cuál es la palanca del apalancamiento operativo? De repente uno no sabe. Pero la palanca del apalancamiento operativo son los activos. ¿Okay? Entonces, mientras más activo fijo tenga, o sea, no solo todos los activos, sino los activos fijos en específico. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, no? O sea, el activo fijo, a diferencia del activo eh, corriente, tiene la particularidad de, digamos, servir para la empresa como una suerte de palanca también. O sea, la palanca es justamente la parte operacional. Entonces, mientras la empresa tenga mayor apalancamiento operativo, que quiere decir capacidad instalada, que va a necesitar, no sé, hasta personal, ¿no? Todos esos son activos, en el caso de capacidad instalada, son activos que mientras la empresa tenga más de esos activos, va a tener un mayor apalancamiento operativo. Entonces, eso digamos, es tan sencillo como pensar cuál es la capacidad que tiene una empresa pequeña versus una empresa grande, ¿no? Una empresa grande puede atender, por ejemplo, pedidos que le pueda surgir sin planificación, ¿no? Entonces, dado que esta empresa tiene mayor capacidad instalada, es capaz o puede ser capaz de atender esos nuevos pedidos, por ejemplo. Mientras que una empresa pequeña, incluso en el tema de tamaño y de facturación y de todos sus elementos, si a una empresa pequeña le surge un nuevo contrato, por decir algo, sin plena planificación, puede llegar a tener problemas operacionales, ¿no? Operativos, justamente porque no tiene cómo atender a ese nuevo pedido. Entonces no tiene cómo atender por varios motivos, ¿no? Puede ser porque no tiene el capital de trabajo, no tiene la capacidad instalada, o el pedido desborda, ¿no? Justamente la capacidad instalada, no tiene el personal para atenderlo. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Entonces, empresas grandes tienen más capacidad de apalancar sus operaciones justamente por el volumen de activos que tienen administrándose, ¿no? Versus empresas pequeñas, que justamente al ser pequeñas, cuando se le pide una suerte de escala, una producción a escala, mm, va a tener dificultades, ¿no? Lo más probable de una empresa pequeña es que
uno, trate de alargar el tiempo de solicitud del pedido, o puede verse la necesidad de, imaginemos que se anime a atender a este cliente. Lo que va a terminar haciendo es llamar a otros compañeros, a otras empresas que sean hasta competidoras, y decirles, tenemos este gran pedido, atendámoslo, ¿no? Pero ahí tendrá que compartir digamos, la torta, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el concepto de apalancamiento, ¿no? Entonces, esos tres elementos son los elementos que, de acuerdo a la teoría, eh, son determinantes explícitos de la capacidad del volumen, digamos, del indicador beta, ¿no? Entonces, si tenemos flujos que son estables, entonces el beta va a ser menor, menos riesgo. Si tenemos un apalancamiento operativo bueno, también el beta va a ser menor. No va a tener mucho problema. No se va a mover junto con el mercado, por lo menos. Y si tenemos apalancamiento financiero también, el apalancamiento financiero sí me da más riesgo, ¿no? Esto al revés. Un poquito funciona al revés. Ok, en cuanto, bueno, y esto me adelanté un poquito, en cuanto a la naturaleza cíclica de los ingresos, me dice, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes, no? Vamos a ver si es que en función de esto, si fluctúan o no fluctúan estos ingresos, ¿no? O se ven influenciados por los ingresos de esta empresa por variaciones de la economía o ciclos del negocio. Como le decía, hay ciclos de negocio donde, o sea, hay sectores en los cuales van a haber no solamente ciclos, como valga la redundancia, sino también va a haber estacionalidad. Entonces, estacionalidad, estamos hablando